El IVA ahora sería también para cervezas y gaseosas. Hola, soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y este es El Diario, el podcast en el que los periodistas les contamos las noticias más importantes del día. Hoy estoy con Rodrigo Urrego, editor de política del portal, y les hablaremos de las propuestas que se han barajado para poder recoger ese dinero que falta para la financiación del Estado en la llamada Ley de Financiamiento. Como se sabe, gravar la cerveza es una de las que suena en este momento con más fortaleza. Rodrigo, anoche había una gran noticia para los colombianos. Se hablaba de que finalmente se había caído la propuesta de gravar la canasta familiar. ¿Qué pasó? Así es, pues desde la noche del miércoles los colombianos pudimos respirar un poco más tranquilos. El IVA no se ampliará a más productos de la canasta familiar como lo había propuesto el proyecto de ley de financiamiento que el ministro Alberto Carrasquilla presentó al Congreso. El fuerte impacto que tendría esta medida en el bolsillo de los colombianos, la presión social representada en varias movilizaciones, la negativa de los partidos políticos de asumir el costo de una medida tan impopular y hasta el desplome del presidente Duque en las encuestas llevaron a que el gobierno desistiera de esta medida. Rodrigo, hay que recordar que este tema había generado fuertes tensiones desde que a finales de octubre, precisamente el ministro Alberto Carrasquilla había radicado en el Congreso ese proyecto de ley de financiamiento. Él había tenido la decisión de incluir este tema de la canasta familiar por una explicación muy sencilla, y es ese hueco enorme que tendría el Estado para financiar sus proyectos sociales. Rodrigo, se hablaba, recordémosle a nuestros oyentes, de 14 billones de pesos para el presupuesto del año 2019. Eso ha abierto un gran debate sobre el supuesto también desfinanciamiento de toda esta apuesta social que tiene el Estado y que pues evidentemente es muy importante para el desarrollo del país. Por ejemplo, todos los programas de salud, educación e incluso los subsidios de energía para las poblaciones vulnerables. Esta decisión de retirar la propuesta del IVA, uno la podría considerar en este momento una gran derrota del gobierno en el Congreso, porque el Centro Democrático y el Partido Conservador, que conformaban la coalición de gobierno, le dieron la espalda a un proyecto que los hacía pues quedar muy mal en la opinión pública. Rodrigo, ¿cuál es ese golpe que sufre en este momento el gobierno frente a la caída de la propuesta del IVA? Pues principalmente que la fórmula que el gobierno había contemplado para llenar ese vacío fiscal del presupuesto, pues ahora ha puesto en peligro la financiación de los programas de asistencia social por culpa del presupuesto que el mismo Congreso le aprobó hace unas semanas y que este mismo jueves el presidente Iván Duque reconoció la dificultad que tendrá para solucionar o financiar esos programas sociales y cumplir con sus metas en materia de equidad. Programas como Familias en Acción, la cobertura del ICBF, el programa de alimentación escolar PAE, los subsidios de vivienda y programas como Mi Casa Ya y probablemente el ICETEX eran los programas que estaban en riesgo. Así lo explica la representante a la Cámara de la Alianza Verde y ponente de la Ley de Financiamiento, Catherine Miranda. Bueno, primero hay que entender que los partidos de gobierno votaron a favor de un presupuesto desfinanciado, lo que implicaba una responsabilidad enorme, y ellos sabían que eso implicaba obviamente una reforma tributaria, una desfinanciación en 14 billones de pesos, donde ellos determinaron que los programas que quedan desfinanciados efectivamente eran los programas sociales. Si hubiese podido tomar la decisión de que se quedaba desfinanciado, no sé, Hacienda, Defensa, otras cosas no, pero se tomó la decisión, ellos tomaron la decisión de eso. Entonces, digamos, hay que asumir un costo político de haber aprobado un presupuesto desfinanciado. Cabe aclarar que la oposición no votó en contra de ese presupuesto, precisamente por eso. Dos, después de la reunión de anoche, pues lo que sí quedó claro es que 14 billones de pesos no vamos a conseguir para financiar ese, pues el faltante. Entonces,
se están hablando de cifras de alrededor de 7-8 billones de pesos que podríamos conseguir por otros lados, porque los 14 billones de pesos, pues, digamos, en este momento no hay por dónde conseguir esos recursos. Entonces, pues, en este momento nosotros, los que hacemos parte de las comisiones económicas que somos de la oposición, no estamos buscando como al caído caerle, la verdad, sino más ayudar y unir esfuerzos tanto con los otros partidos del Congreso como con el gobierno nacional para recaudar pues como una plata importante para el próximo año, porque lastimosamente si no conseguimos esa plata, los recortes se van a tener que hacer en los programas sociales, dado que así se estipuló en el presupuesto. Rodrigo, hay que recordar que este dinero que se estaba buscando pues estaba soportado principalmente en el cobro que se le iba a hacer al IVA a la canasta familiar. Se habla de que era más del 80% de lo que se pensaba recaudar con esta reforma tributaria, lo que iba a ir en este rubro. Entonces, por esa razón fue tan grave el hecho de que ayer se tomara la decisión de hacer esta exclusión, y eso ha generado una remesón en el Congreso de la República. De hecho, hoy mismo comenzaron a barajarse las primeras propuestas y senadores como David Barguil, que es líder del Partido Conservador y que es quizás una de las personas que más están pendientes en estos temas económicos, pues ya han empezado a barajar algunas decisiones. Escuchemos lo que el senador Barguil nos cuenta. Hemos ya llegado a decisiones en varios temas. Primero que todo, que sean los colombianos de más altos ingresos los que nos ayuden a financiar el presupuesto nacional. Dividendos pasan a 15% y remesas de las empresas a 7.5%. Y logramos que se cobre impuesto al patrimonio a partir de 5.000 millones de pesos, el 1.5% de tarifa. Por supuesto, también se va a hacer un esfuerzo por parte de la DIAN de hacer una normalización que va a generar importantes recursos adicionales que no estaban contemplados. Y se mantiene el tema en persona natural de lo que se venía planteando en la propuesta de la ley de financiamiento. Vamos a discutir otras posibles fuentes de financiación, pero creo que hemos avanzado positivamente, que ha habido un esfuerzo importante entre el gobierno y el Congreso y que le estamos dando buenas noticias a todos los colombianos. Pero en una de las decisiones que se han tomado en las últimas horas es que los congresistas acordaron un cambio en el impuesto del IVA para las bebidas azucaradas y la cerveza, que pase de ser un impuesto monofásico a un impuesto plurifásico. Es decir, que desde que se ponga en marcha esta ley de financiamiento se cobre al consumidor final el monto final y en el monto final del producto, no como ocurre actualmente, que el impuesto es aplicado durante la fabricación. Los congresistas coincidieron en manifestar que la medida generará mayores ingresos y lo que se espera es recoger 960.000 millones de pesos. Así se lo confirmó a Semana El Diario la representante Catherine Miranda. Ya se aceptaron dos propuestas que yo hice, una que fue frente al tema de los activos, todos los dineros, pues digamos los activos de los accionistas de las grandes empresas, pues más que los activos como las utilidades que se le reparten a los empresas de las grandes empresas, van a estar grabadas en un 15%, lo que implicaría que más o menos para el otro año tendríamos un recaudo adicional de casi 500.000 millones de pesos. Y la otra es grabar las utilidades de las empresas, sobre todo mineras y petroleras, que giran su plata al exterior. Eso era un impuesto que ganó en el 2006 y se cayó en ese momento, pues digamos lo quitaron en ese momento, y la idea es otra vez reactivar esas remesas empresariales grabándolo en un 7,5%. Eso nos implicaría otro 500.000 millones de pesos adicionales, y estamos hablando de 1 billón. Y es, por ejemplo, un impuesto a la renta a personas naturales, pero con, digamos, aquellos que tengan un mayor ingreso. Hay un tema de un impuesto al patrimonio, hay un tema de los dividendos que te dije, hay un tema del IVA plurifásico para cervezas y gaseosas. Es cambiar un poco el régimen del impuesto del IVA
exclusivamente para estos dos bienes, cerveza y gaseosa, lo que implicaría otro billón de pesos adicionales, y hay uno que es una sobretasa al IVA, pues, con la cual no estoy como muy de acuerdo, que es como supone un IVA presuntivo más o menos promedio de 130.000 por persona. Rodrigo, hay que recordar que tanto la cerveza como las bebidas azucaradas son uno de los puntos que más afecta el bolsillo de los colombianos, pues hacen parte de la mayoría de los productos que se consumen en una familia promedio como la de cualquiera de nosotros. También hay que recordar que por otra parte no solo le importan muchísimo a las personas, sino que también provienen de unas industrias que tienen una fuerte presencia en el lobby que hacen en el Congreso. Recordemos pues que ha sido uno de los temas de más debate que se han generado en los últimos años, en especial lo que tiene que ver con las gaseosas, y que por muchos años la persona que hacía lobby por parte de las empresas de cerveza lo llamaban el senador número 103, porque seguramente tenía un poder enorme y casi que era una persona que se la pasaba allí haciendo lobby para que precisamente este sector no se viera afectado, como terminaría pasando en esta reforma tributaria. Hay que recordar también que hay un tema técnico muy importante que tienen tanto las gaseosas y las bebidas azucaradas como la cerveza, y es que se dice que estos dos productos no generan un impuesto que se llama descontable. Eso quiere decir pues un impuesto que se paga en la factura del consumidor. El impuesto que generan ambos productos es un impuesto que solamente paga el productor o la persona que importa estos bienes. Entonces eso hace que finalmente se sienta más por el lado de la empresa que produce o que vende este tipo de productos que por el lado del consumidor. Evidentemente lo que termina resultando es que puede pasar que ambos productos suban de precio. Sin embargo, en la mecánica como está planteados los impuestos para las gaseosas y las cervezas, pues eso generará que quizás el rechazo mayor vaya a venir de la gran industria que está detrás de ambos productos. Y hay que recordar que en ocasiones anteriores en el Congreso de la República se ha intentado expedir leyes que le aumenten impuestos a estas bebidas y no han prosperado. Lo que sí se nota en el ambiente parlamentario es el rechazo total a que los programas sociales del gobierno se vayan a recortar. Voceros de los partidos políticos expresaron esta decisión, que van a defender este tipo de programas en los debates de la ley de financiamiento. Escuchemos a Iván Cepeda del Polo Democrático. Nosotros creemos que se debe apelar a el predial rural. En Colombia existen numerosas extensiones de tierra que podrían cubrir perfectamente parte del hueco fiscal que dice el gobierno que existe. Hemos propuesto que haya también impuestos mucho más serios con relación a la labor extractiva de las compañías transnacionales, y también que haya impuestos sobre los dividendos. Escuchemos ahora a Efraín Cepeda del Partido Conservador. Pues eso es lo que normalmente hacen los gobiernos, que si usted no me aprueba este impuesto, entonces me toca recortar los programas sociales. No, al gobierno se lo dijimos desde la discusión del presupuesto, que trabajaran en alternativas distintas al IVA, a la canasta familiar. Yo creo que ahora el gobierno comienza seguramente a tener otras alternativas sobre la mesa, gravar al sector financiero de grandes utilidades, por ejemplo. Yo creo que se le pueden echar mano a varios sectores de la economía. Hay exenciones múltiples, hay que revisarlas también con lupa, de manera que yo creo que esa plática se encuentra. Roy Barreras, senador del partido de la U, y también su rechazo al recorte de los programas sociales. No tiene necesidad de recortar los sectores sociales, pero es que hay que recordar una cosa, con toda objetividad. En el gobierno anterior salieron 5 millones de colombianos de la pobreza extrema, con los indicadores de pobreza multidimensional. Y el gobierno, para lograrlo, hizo una gran inversión en subsidios. Ahora pueden revisarse esos subsidios porque hay 5 millones menos de personas en pobreza extrema, para poder aliviar la carga de la clase media colombiana. Y María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, partido de gobierno, también expuso su posición sobre la negativa a recortar los sectores sociales. De hecho, el gobierno de Álvaro Uribe fue quizás
una de sus principales banderas uno de estos programas como lo fue Familias en Acción. Si hay aplazamiento presupuestal, la inflexibilidad del presupuesto lleva a que no se puede tocar el sistema general de participaciones porque es de ley y que muy seguramente ya está el ahorro en lo que tiene que ver con gastos generales y de funcionamiento, que lo que nos va a llevar es que se ajuste por la inversión. Esa es una de las salidas que habría en caso que no se tengan todos los recursos. Bueno, Rodrigo, pues vamos a escuchar también, usted habló esta mañana con diferentes congresistas que tienen propuestas alternativas para poder encontrar a dónde le echan mano para solucionar este problema de desfinanciamiento que tiene el Estado. Cuéntenos qué le dijeron los parlamentarios. Así es, la gran pregunta es de dónde saldrán los 7 billones de pesos que necesita el gobierno para tapar ese hueco fiscal, y las propuestas son de todo tipo. Estas van a llegar a ser incluidas mediante las llamadas proposiciones en los debates de la ley de financiamiento. Empecemos con David Barguil del Partido Conservador, que pretende gravar a el sector financiero. Yo voy a llevar al Congreso de la República, no va a quedar en la ponencia, una propuesta que espero cuente con la firma de muchos representantes y senadores. Voy a plantear una sobretasa en renta al sector financiero en Colombia y voy a plantear una sobretasa en renta al sector minero energético. La banca el año pasado creció 4 veces el PIB colombiano, 4 veces por encima del resto de la economía. Un sector que está en bonanza, creemos, puede contribuir más. No puede ser que el año pasado pagaron 40 en renta, que con esta ley van a quedar pagando el 30 como todas las empresas. Ellos tienen que hacer una mayor contribución y de allí podemos sacar unos muy importantes recursos adicionales que nos impidan recortes y que se cumpla con el propósito del presupuesto. Efraín Cepeda, también senador del Partido Conservador, y sus fórmulas para esta ley de financiamiento. Que se reparta no el 60, sino el 70% de las utilidades de Ecopetrol, son 3 billones de pesos al año. La devolución del IVA a los bienes de capital, que vale 6 billones, que no se haga, o que se haga 10% anual hasta acumular 100%, apretarse el cinturón todavía más el gobierno nacional, vender activos improductivos. Yo creo que hay un escenario de posibilidades que se han venido discutiendo y cada uno de estos, yo creo que a hoy hay como 7 billones de pesos de faltante de los 14, 6 o 7, y creo que Ecopetrol produce 3, que bienes de capital que son 6, pues si lo eliminamos, pues encontramos también unos recursos cada año. 1 billón el Estado colombiano en apretarse el cinturón, que sean 3, que sean 2,5, ventas de activos fijos y por supuesto la normalización. Creo que hay opciones, pero de ninguna manera podemos aceptar en el Congreso de Colombia que sea gravando a las clases menos favorecidas de la población. Roy Barreras del Partido de la U y una de sus alternativas que toca a Ecopetrol. Hay otras fuentes. Si se relaja la regla fiscal de 2.4 a 2.7 del déficit, se ahorra 3 billones el gobierno. Los excedentes de Ecopetrol dan por lo menos 3 billones más, van 6. Si eliminan exenciones sectoriales, que hoy están costando cerca de 2 billones, van 8 billones de pesos. Y si no se imponen exenciones sectoriales nuevas, que son el gran costo, hasta 6 billones de pesos más, de la vieja propuesta de la reforma, tienen una ley de financiamiento que puede financiar al gobierno, al presupuesto, sin tocar el IVA ni a los pensionados ni a la clase media colombiana. Estas son las alternativas que presentará el Centro Democrático, en la voz de María del Rosario Guerra. Hay una propuesta de equidad, que es que las personas de más altos ingresos más contribuyan, y que esto es precisamente el aumento a partir de 33 millones de la tarifa al 37, incluso para ingresos superiores a 100 millones también se está planteando tarifas de alrededor del 39%. Segundo, el impuesto al patrimonio. Se está planteando también que para patrimonios mayores de 5.000 millones de pesos la tarifa sea del 1.5%. Adicionalmente a ello, el ahorro por parte de la Administración Central del Ejecutivo, donde se está planteando 1.2,
billones de pesos de ahorro en gastos de funcionamiento de personal. Igualmente la posibilidad de vender algunos activos del Estado, pero sumado todo esto, yo creo que estamos alrededor de unos 8 a 9 billones. Si no hubiese nada con el IVA, tenemos que estar hablando de un aplazamiento del presupuesto. Los presupuestos en los últimos años han tenido un aplazamiento 2 billones hasta 4 billones de pesos. Este año el aplazamiento fue de casi 6 billones de pesos. Entonces es posible que si no se toma ninguna decisión con relación al IVA, pueda haber un aplazamiento del presupuesto entre 2 y 4 billones de pesos. Rodrigo, el senador Jorge Robledo tiene una interpretación bastante diferente de lo que sucedió en la noche de ayer frente a la caída del IVA para los productos de la canasta familiar, y él dice lo siguiente: Rodrigo, ojo, andan diciendo que se cayó el IVA a la canasta familiar, eso es falso, solo es parte de una jugarreta de Duque y de Carrasquilla para engañar a la gente y evitar las movilizaciones. Esa es la afirmación tan contundente que hace el senador Robledo, quien invita a los colombianos a que no coman cuento. Andan diciendo que se cayó el IVA a la canasta familiar, eso es falso. Es falso porque en 95 productos seguirá el IVA del 19% que hoy ya tienen, por ejemplo, aceite, ropa, artículos de aseo. Pero además, a otros 75 productos que hoy tienen el 5%, se los van a elevar al 19%, como café, salchichón, chocolate, pasta. O sea, a los que no les van a poner IVA es a cosas como el plátano, la yuca y la racacha, pero la verdad es la que les estoy mencionando. Entonces aquí toca enfatizar que las reformas tributarias en Colombia son en buena medida el arte de engañar a la gente, utilizando la máxima de un ministro francés de Luis XIV, que es que una reforma tributaria es el arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado. O sea, siguen en el sainete. ¿Cuál es el sainete? El sainete es que primero el gobierno presenta un pésimo proyecto. Segundo, los congresistas gobiernistas dicen que es muy mal proyecto. Tercero, le hacen unos cuantos retoques como los que les están haciendo y después salen y dicen que ahora sí el proyecto es maravilloso y hay que hacerlo. Pero además no olviden una cosa, la única reforma tributaria cierta es la que se aprueba en la última votación y eso sucederá del orden del 15 de diciembre. Entonces, mantengamos la movilización porque estas jugarretas a lo que apuntan es a confundir y engañar para que los colombianos nos desmovilicemos y entonces el dúo Duque-Carrasquilla hagan la reforma que quieren hacer, que es subirle los impuestos a los pobres y a las clases medias, porque todo lo que tiene que ver con renta de clase media va a seguir al tiempo en que les disminuyen los impuestos a los más poderosos del mundo. Las semanas que vienen, Rodrigo, serán definitivas para saber precisamente cuáles de esas propuestas quedan incluidas o no en la ley de financiamiento. Terminará siendo el tema más importante de la agenda política en términos pues de proyectos, porque también pues recordemos que vendrá el debate sobre el papel que tuvo el fiscal Martínez en todo el escándalo que ha sucedido en las últimas semanas. Sin embargo, los colombianos estarán muy pegados de qué elementos van a quedar grabados y en qué tendrán que pagar más en la próxima declaración de renta o en el mercado que hacen en su día a día. Rodrigo, con esto cerramos el diario. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a todos a que se conecten con nosotros en vivo todos los días a partir de las 5:30 de la tarde, pero también a que nos escuchen en las diferentes plataformas, en Spotify, en Deezer, en iTunes. Estamos ahí con este programa. Los invitamos a que lo compartan y a que nos escriban y nos sigan en sus redes sociales. Muchas gracias.